Bueno, volvimos y tenemos un anuncio para hacer, que es que a partir del mes de julio, y lo aviso porque ya hoy nos vamos a extender un poco más del horario, como para prepararnos mentalmente, a partir de julio cambia el horario del programa, que va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, si no me equivoco. Exactamente. Está confirmado, está confirmado. Va a durar media hora más, así que vamos a tener un poco más de contenido para compartir y va a ser un poquitito más tarde, que me parece que es un horario que a la gente en general le queda más cómodo, porque ya a las 6 de la tarde ya estás un poquito más relajado, no llegas corriendo. Es media hora más tarde y media hora más de programa. Totalmente. Dos media horas. 2 caramelos media hora. Sí. Ahí Y está. saludo a mi madre, que le gustan mucho los caramelos media hora. Ahí está. Que el otro día escuchó la columna. Hablamos de eso. Y Sí, habló, bueno, dijo Mariano. que quiere que le lleve. Bueno, yo me olvidé y le tengo que llevar. Pero bueno, me gustó mucho la columna de Lucas hablando de las ciudades, de la territorialidad que se extiende más allá del territorio, de la federalización, digamos, de nuestro país. Y un poco estos días estuvieron pasando discusiones que tienen que ver con desde el caso Logan, desde la hidrovía y el canal Magdalena, desde la importancia en Rosario de por qué entra la droga por el Paraná. O sea, parece que ahí hay una autopista que es el río Paraná, el río Uruguay, o sea, marítima, que pasan muchas cosas, que genera muchísimo debate el hecho de no poder tener un control real ni una estrategia en serio para que Argentina se desarrolle. Es como un pasaje donde empiezan a pasar barcos y cosas que después terminan, puede ser en redes de trata, en redes de narcotráfico, en grandes volúmenes de alimentos que se van para afuera, muchísimas empresas que son de la mayoría de Europa o de Asia que entran y salen. Y bueno, un poco explicar la importancia de por qué tenemos que reconocer todo nuestro territorio. Creo que Milei dijo que lo va a hacer el 9 de julio, lo del pacto que era de mayo, puede ser. Ahora va a ser en Tucumán. Sí, se pasaron 2 meses el pacto de mayo. Entonces ahora es la independencia. Y si nosotros hablamos de independencia, pensamos en como en lo que nos enseñan en el colegio es, bueno, hubieron invasiones inglesas, después estuvo la Revolución de Mayo, y después vino la independencia. O sea, esos son como los 3 hechos más. O sea, creo que hace poco se cumplió, 25 de junio fueron las invasiones inglesas de 1806, después, bueno, todos conocemos el 25 de mayo y todos conocemos el 9 de julio de 1806. Pero nos cuesta ahí, si pregunto qué tienen en común Messi, Julián Álvarez, el papá del Diego, Don Diego, el Cuti Romero, Lisandro Martínez, que son todos, bueno, el papá del Diego es el papá del Diego, pero todos vinculados al fútbol. ¿Qué piensan que tienen en común además del fútbol? Messi, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, el Cuti Romero, por ahí para los más futboleros, no sé ustedes. ¿De dónde son? ¿Son todos de distintas provincias? Sí, y del litoral, del centro del país. Y para aclarar, ninguno de estos jugadores acá, bueno, esto más vinculado a Santa Fe, pero bueno, Armani de Casilda, que creo que también hay Sampaoli, Lisandro Martínez es de Entre Ríos, el Cuti Romero es de Córdoba, el papá del Diego nació en Corrientes, bueno, Messi es rosarino con Di María. Y ahí lo que quiero plantear es, ninguno de estos pibes, si hubiese nacido en 1814, 1815, 1816, hizo su independencia el 9 de julio. La independencia de los pueblos libres de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, de todo lo que conocemos Misiones, cumple años mañana, fue un 29 de junio de 1815, fue el Congreso de los Pueblos Libres. Fue un congreso completamente diferente al del Tucumán, que eran asignados los diputados a dedo. Y es un debate que no se conoce. Y es un debate que no sabemos que se declaró la independencia. Todas estas provincias declararon la independencia un año antes. Claro. Que no necesitaron del Congreso de Tucumán, no mandaron sus diputados a Tucumán y ya eran libres. Entonces es importante reconocer ahí que por qué hay muchas cosas que han sido olvidadas en ese campo, por qué hay muchas cosas no se le ha dado importancia o Buenos Aires ha querido borrar esa historia. Entonces voy a traer 3 o 4 cositas. Cuando no éramos Virreinato del Río de la Plata, éramos el Virreinato de Perú, 1764, 1775, en Córdoba y en Corrientes se hace la primera revolución, digamos, en no reconocer al gobernador europeo que estaba en Corrientes y en Córdoba en ese momento.
10 años antes de la independencia de Estados Unidos, mucho tiempo antes de que fuésemos virreinato del Río de la Plata, en Corrientes al gobernador lo dejaron en calzones, lo dejaron adentro del convento y durante 3 meses gobernó el pueblo correntino. 29 de octubre de 1764, los comuneros dijeron viva el rey, o sea, reconocían al rey de España, pero que se vaya el mal gobierno. No querían tener absolutamente ningún intermediario del virrey. Fueron un primer esbozo. Digamos, San Martín nació Yapeyú, digamos, no es que el movimiento independentista no tiene una historia. Y 10 años después, en Tras la Sierra de Córdoba, un grupo también de comuneros que se autodenominaron como los comunes, desconocieron al rey. Todo esto, al no haber medios de comunicación, claro, España se enteraba 3 años después, no sé, 3 meses después. Claro. Dice, en ese momento no vamos a ser gobernados por ningún europeo. Y 200 criollos, digamos, denominados por los comunes, tomaron el pueblo y se armó una rebelión. Que eso hacía que España empiece a pensar, che, acá está pasando algo, porque en 1775 Tupac Amaru empieza a negociar con un gobernador que se llama Arriaga. Al no poder negociar sus derechos, está la matanza de Tupac Amaru en 1780. O sea, había mucha idea de independizarse, mucha idea de cortar lazos, mucha idea de manejar tus propios recursos, mucha idea de no producir o no ser un ciudadano y tener que no tener derechos y que toda la comida que vos hiciste se la lleven para otro lado y que vos ni siquiera tengas derecho a tener tu propia identidad. Eso no se enseña en ninguna escuela. Son movimientos que han desaparecido de nuestra historia y estamos tan desesperados porque aparezca un líder, que hable a alguien y no nos damos cuenta que las peleas son de a muchas y de a muchos, que muchas veces ese líder, esa líder o esa líder que pretendemos van a salir de esas peleas. No van a salir esto que decías vos, no estamos discutiendo nombres, estamos discutiendo proyectos de país. Y para aclarar, estos intentos de rebeliones, que fueron después castigados, muchos de ellos fueron muertos, hicieron que el virreinato de Perú desaparezca y naciera el virreinato del Río de la Plata, 1776. Tenían 3 conflictos muy grandes en el mal llamado interior del país. Che, está muy lejos Lima de Córdoba, de Corrientes, pongamos la capital en Buenos Aires. Y hagamos el puerto ahí, no solamente la salida por el Pacífico, hagámosla por el Atlántico. Y Buenos Aires y Montevideo eran 2 ciudades hermanas. No es que ahora Uruguay es un país y Paraguay es un país solamente por procesos independentistas, sino que hubo muchos intereses para que nosotros nos fragmentáramos. Digamos, el hecho de que San Martín naciera en Yapeyú y que la mayoría de los pueblos guaraníes y los pueblos autóctonos, pueblos nativos de todo ese litoral, participaron del Congreso de los Pueblos Libres. O sea, Artigas convoca y en ese Congreso de 1815 participan diputados cordobeses, diputados santafesinos, diputados entrerrianos, elegidos por los pares, no es que es a dedo, y los pueblos nativos mandan 2 representantes que llegan un día después y todos votan que no haya injerencia alguna de España y toman la independencia. Buenos Aires eso no lo reconoce, entonces al año posterior se hace el Congreso de Tucumán, que obviamente estas provincias no participan porque ya estamos independientes. Entonces Argentina tendría 2 fechas de independencia. Porque si queremos que Messi, que el Cuti Romero, que Lisandro Martínez los tomamos como propios y ellos en su natividad, sus provincias cuando ocurrieron su independencia no son enseñadas, son pueblos que no han peleado, son pueblos como que nosotros de Buenos Aires le tuvimos que dar la creación, su independencia, y muchas veces desde Buenos Aires nos enojamos con esas provincias. Viste, los cordobeses votan mal, y no entendemos que hay un proceso que es mucho más complejo de entender que lo que pasa en esta ciudad, que está, la política argentina está AMBA centradísima y todo lo que pasa en el AMBA es lo importante para el país. Sí, y de hecho, cuando te escuchaba hablar pensaba, o no paraba de pensar, mejor dicho, en quién escribe la historia. En términos de que, yo qué sé, la historia de nuestro país o la historia de la Argentina no es una historia nunca como cualquier relato, pero pensaba en quién construye la historia, porque claramente hay hasta una
eurocentrismo en la mirada histórica de las narrativas argentinas. O sea, no es casual que ciertos procesos históricos hayan quedado, como se dice, invisibilizados, como se dice. Y porque importa mucho cómo se escribe, no solo quién la escribe, cómo se escribe la historiografía argentina, y ahí tiene un par de problemas. Yo recién decía a los chicos, tipo, para mí hay que estudiar historia argentina, pero no solo para estudiar lo que ya está escrito, sino como para agarrar lo que no leímos, porque no casualmente no llegamos a encontrarlo. O sea, hay figuras de la historia que digamos, que no están invisibilizadas, no casualmente, digamos, en algún punto. Y mirá, Artigas, en ese congreso se discute la política agropecuaria de la región. Y Artigas es un ser completamente olvidado por la historia argentina, claro, y completamente demonizado por nosotros porque después es parte de la independencia uruguaya. Pero en Uruguay, y en Uruguay lo reponderan. Es el padre fundador, aparte también de Entre Ríos, y nosotros Entre Ríos también, medio como que somos muy bardeadores de entre los. Que a Quiroga. Urquiza, Urquiza pero ¿de quién hablas? ¿Quién bardea por eso? ¿Vos solo? No, la historiografía argentina, Urquiza es un traidor a la patria. En la historia hay argentina, un montón Urquiza, de Caseros, la batalla de Caseros es como que Entre Ríos Urquiza, fue cómplice de Brasil. Se lo cargó a Rosa. Exacto. Pero yo lo que planteo es que Entre Ríos hasta 1970 no estuvo conectada al resto de las provincias por un puente. O sea, tenía que cruzarse para ir de Entre Ríos a otra provincia, tenías que ir en barco. Estamos hablando de que tuvieron que ponerse de acuerdo en gobiernos peronistas, el gobierno de Santa Fe y de Entre Ríos, para hacer un puente, porque los tipos ni siquiera nos habíamos dignado de conectarnos por vía férrea, auto. O sea, pensémoslo de ese lado. También muchas provincias tienen años de historia de desprecio de Buenos Aires. Entonces, y con razón, con razón. Entonces, ¿con qué autoridad nosotros qué grande Artigas pone acá un falso uruguayo en el chat? Sí, obvio, boludo. Y al mismo tiempo son pueblos que pelean. Brasil tiene uno de sus presidentes que pone a Brasil en el mapa, se llama Getúlio Vargas. Está nacido acá en Río Grande do Sul, a 800 kilómetros. O sea, es un lugar del Mercosur donde se toma mate, claro, donde son los gaullos, donde venía Ronaldinho. O sea, es el sur de Brasil, muy cerca de Uruguay. O sea, es un lugar que ha producido un montón de cosas. Como para cerrar, yo le había pasado a Santi una foto de los puertos en Argentina. Si ahí vemos la cantidad de la zona de la que estamos hablando, hay muchas zonas interesantes hoy, notas que hablan sobre el narcotráfico y sobre la autopista que tiene que ver con el río Paraná y con el río Uruguay y con el río Pilcomayo y con la salida a Iguazú. La mayoría de estos lugares, los controles que hay son controles privados, pagados por las empresas extranjeras foráneas, y hablo no del gobierno de Milei, gobiernos nuestros, donde el gobierno norteamericano ha entrado y tiene pseudo bases. No se pudo recuperar Vicentín por intereses de capitales brasileros, y o sea, lo compró una empresa agroindustrial llamada Bunge, que es la histórica Bunge Born, y un grupo brasilero que parece que están ligados a un grupo de narcotráfico. Entonces ya tienen su puerto en Timbúes, y Timbúes ahí van a poder sacar cosas que nadie los va a poder controlar. Entonces digo, si no entendemos que nuestra zona ahí tiene un legado de lucha, un legado de historia, y que puede surgir ahí muchísima rebelión, muchísima fuerza, muchísima lucha, y esperamos que la lucha solamente salga de las peleas que damos en el Congreso, y de que desde el centro del país le vamos a enseñar al resto de las provincias cómo pelear. Recién mostrabas Vaca Muerta, Lucas. Bueno, Cutralcó empezó, el grito de guerra de Cutralcó empezó hace mucho antes del 2001. Mosconi, toda Teresa Rodríguez, o sea, todo empieza desde las márgenes y después llega al centro. Entonces me parece que también traigo esto para calmar un poco nuestra ansiedad ambas-centrada y decir, bueno, las provincias tienen mucho para aportar, así como nos proveen de alimentos, nos proveen de energías, nos proveen de rebeliones, de políticas, de revolución, de grandes liderazgos, de grandes mujeres, grandes hombres, de los mejores jugadores del fútbol de Argentina hoy. O sea, tenemos una potencialidad para realmente crear un federalismo que nos saque de esto. Yo quería decir una cosa respecto a tu columna que tiene que ver con que las políticas que se están empezando a desarrollar ahora estos últimos meses, atentan totalmente contra el arraigo y van lamentablemente a fagocitar que sea mayor ese ambacentrismo. Porque si vos tenés menos obra pública, tenés menos generación de trabajo,
te empiezan a romper el correo argentino, te empiezan a romper todo lo que son televisión abierta, televisión pública en regiones. Todo eso hace que cada vez más tengas la idea de decir, bueno, me voy a Buenos Aires. Total, no. Y no vuelvo. Y digo, enmarcarlas también en el sentido del arraigo de todas estas políticas. Es súper importante, y es súper importante también ahí qué van a hacer los gobernadores. Es clave porque, a diferencia de el 2001, por poner un ejemplo, donde toda la institucionalidad política estaba rota o muy en decadencia, hoy tenemos un tipo de decadencia para mí diferente, pero la institucionalidad de las provincias y de los municipios es algo mucho más fuerte. Estoy saliéndome de los partidos políticos, sino simplemente qué potestades, qué equipos técnicos, qué cosas tienen esas gobernaciones y esas intendencias. Es algo mucho más importante porque justamente en los 90 la nación se encargaba de muchas más cosas. Entonces, cuando hacen esa repartija de la educación y de otras cosas, básicamente no tenían capacidad las gobernaciones y los municipios. Hoy lo tienen. Después pueden no hacer nada, obviamente, pero... No, sí, quizás lo que da el litoral es que da provincias mucho más ricas, que por ahí es más complejo en provincias como, no sé, Santiago del Estero, que tiene, o Catamarca, que por ahí todavía falta más infraestructura, cosas por hacer. Pero yo en ese sentido, yo no sé si la historia es de buenos o malos, sino que la historia es la historia. Después yo voy a tomar partido, me va a gustar parte, pero si yo niego que en Argentina también hubieron rebeliones y destituciones al desconocer al rey o al virrey o a Europa, y no las enseñan, y si vemos que hubieron varios sitios donde se declaró la independencia, o sea, Lautaro Martínez nació en Bahía Blanca. Bueno, en esa época Bahía Blanca ni siquiera era territorio argentino, ni siquiera era considerado, era parte más allá de las fronteras. Entonces, ver el mapa total de la Argentina nos hace tomar dimensión de que a esto que dijo Lucas, la única forma para mí de luchar realmente esto es con un federalismo. Porque esto, o sea, la disputa de la vuelta obligada tiene que ver con la entrada del Paraná. O sea, ni siquiera es que Rosa, lo que más recordamos es que tuvieron que poner con cadenas al río para que no pase el contrabando y que llegue a Paraguay. O sea, no es que solamente lo sacamos, no, pasaron. Y a partir de ahí se institucionalizó que el contrabando, ahora el narcotráfico, pase por el río Paraná. Y, no, los paraguayos venden droga. No, ¿y quién entra y se la lleva? Claro. ¿Que paraguayos? O entran belgas y se bajan en Amberes, o en el sur de Francia, o en Australia, o en Inglaterra. Digo, estamos en ese momento, y el reconocimiento a la independencia de nuestras provincias, de nuestro federalismo, hace que también podamos escribir esta historia desde qué van a hacer los gobernadores. Para mí lo primero tendría que volver a discutirse proyectos provinciales dentro de un proyecto de país. Y el federalismo tiene que ser real. Si una provincia quiere regalar los minerales, como ahora la Constitución lo permite, tendría que preguntarle al resto de las 23 provincias si estamos de acuerdo en que Catamarca se los regale. Y si queremos que Buenos Aires le regale algo a alguien, bueno, que las 23 provincias también lo definan. Eso es una democracia donde el federalismo es representativo. Y que no es el Congreso de Tucumán, es más parecido al Congreso de los Pueblos Libres. Y aprender de ese lado que hay una hermandad, y que si se quiere, cada vez que fuimos reconociendo lugares, para cerrar, ¿fueron a las Cataratas de Iguazú alguna vez? Sí. Para los brasileños y para argentinos, las Cataratas de Iguazú es una frontera. Para el mundo guaraní que vive ahí, es un puente. Es el mismo lugar. Es una misma, la misma agua bendita, se llama Iguazú, que los bendice y que está ahí, y es un puente de su propia vida. Para nosotros es un límite. O sea, ya hay miradas muy diferentes. Y es más, vas con argentinos para cruzar el lago brasilero en un taxi y te dicen, los guaraníes hasta tienen moto, diciendo, sí, son humanos, son gente. O sea, todavía un desprecio en que, viste, ¿no? Sí. Ahora están mejor, viste, tienen una moto y... No, man, este lugar es de ellos, están acá, y ahora será nuestro, pero reconozcamos que si vamos a tomar mate, de mínima reconozcamos que se toma mate acá o se produce yerba hace como 1500 años. Entonces, ahí tiene sentido la historia, y ahí tiene sentido saber qué vamos a hacer con esa producción. Y que la historia escrita muchas veces es una historia de fragmentación. Total. Y está somos fragmentada. un queso rallado arriba del mapa. Bueno,
Si les gusta el queso Buena rallado, metáfora. cada vez que vayan al baño recuerden a Quilmes y cada vez que coman queso rallado recuerden nuestra historia. Para mí hay una relación entre las dos columnas que tiene que ver con invisibilizar un poco, no sé, las conexiones entre todos, la conexión de los procesos, de las conexiones geográficas. Acá el Orma comentó algo de una historia que yo no tengo ni idea. Ahora el Orma, que es docente en Rosario, es el que sabe. Está re El autóctono. Orma siempre Grande, supo. Orma. Es re santafesino. Haces algo para mañana, Orma, poné en el chat, cuenta la historia del puente subfluvial. Sí. Lo hicieron las provincias. Ni siquiera lo quiso hacer el gobierno nacional. Claro. Tuvieron que endeudarse las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos para conectarse. Estamos hablando de este siglo. Bueno, ya no este siglo. Bueno, Estamos pará, hablando de Tierra 50 del años. Fuego todavía no tiene. Para cruzar por auto tenés que pasar por Chile. Por Ah, Chile. eso es terrible, la soberanía ni nos vimos. Hoy en día eso. Y ellos presentaron, yo hablé una vez con con alguno que era de por ahí, y una señora que iba en auto y que hicimos dedo y nos levantó, nos contaba que estaban indignados porque hace muchos años que están reclamando por eso, pero que no les dan pelota porque no lo toman como una prioridad. Y es bastante grave. Un día lo traigo eso, pero el tatarabuelo de Peña es, ¿cómo se llama? El ¿Qué que era Peña? Marcos Peña. Marcos Peña. Brown, que son dueños de la Anónima, los Sí. supermercados del sur. No escrituró del lado argentino, no escrituró del lado chileno, y los chilenos sí escrituraron del lado argentino. En esas épocas de 1890, entonces cuando la reina define, obviamente la reina dice, pero acá Chile tiene un par de escrituras mirando el Atlántico. Y Peña Brown nunca escrituró, los abuelos de Kirchner tampoco. Claro. Son un montón de argentinos que no escrituramos en el Pacífico y quedamos sin salida y le tenemos que pedir permiso a Chile. Pero bueno, Orma pone, desde que vive en Rosario se entera más cosas, y es así, pasa. Y Mañana es la fecha del Sí. Congreso de los Pueblos Libres, ojalá que Orma tenga que hacer algo en el colegio esta semana por eso, pero es parte de la historia nuestra. sí. Es parte de la historia de la provincia, del Cuti Romero, Cuti Romero, qué fenómeno. Sí, flaco, te independizaste el 29 de junio. El 28, pero no te independizaste el 9 de junio. Sí, sí. Es como que siempre hubo procesos en distintas capas y nunca dejan de suceder. Exacto. De una. Bueno, podemos escuchar una canción y nos despedimos. Nos vamos yendo, ¿les parece? sí.